Bueno, eh, vamos a empezar a dar algunas nociones básicas, finalmente, y hablar un poco de la motivación que nos lleva, en principio, al estudio del álgebra lineal, ¿sí? Y que en realidad la aplicación más básica y más típica que tiene este asunto es la resolución de sistemas lineales perdón, de sistemas de ecuaciones de primer orden, ¿sí? Ahora, bueno, hay algunas técnicas que se suelen estudiar antes, más que nada para la resolución de sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Voy a tomar ahora un ejemplo eh, que va a ser en este caso de tres ecuaciones y cuatro incógnitas, y vamos a ver cómo esto nos va a inspirar un poco a definir ciertas cosas que van a ser la base finalmente de todo el álgebra lineal, ¿sí? Entonces vamos a considerar el sistema de ecuaciones siguiente. Ya tengo cuatro incógnitas que van a ser desde x1 hasta x4, y en este caso voy a tener tres ecuaciones. Menos x3 igual a -1. Sí, y por ahora lo voy a anotar así, voy a ir dejando algunos espacios en blanco entre medio porque nos va a servir después para la primera definición importante del curso. Más x4 igual a 1. ¿Ok? Tenemos ese sistema de ecuaciones y nuestro objetivo es determinar valores para las variables o las incógnitas desde x1 hasta x4 que satisfagan estas tres ecuaciones. Entonces, una de las técnicas que hasta donde yo recuerdo incluso creo que se evalúa en algún momento en esta cuestión de la PSU, ¿sí? Es el método de eliminación de variables, ¿sí? ¿En qué consiste? Entonces voy a poner acá reducción, sí. Sí, tiene varios nombres. Procedemos por, bueno, vamos a ponerle así, reducción. O de otra forma, eliminación de variables. Sí, porque, a ver, hay varios métodos. Yo recuerdo que uno es, por ejemplo, en la primera ecuación, por ejemplo, yo podría decir x1 es igual a 2 menos 2x2 menos x3 menos x4, por ejemplo, ¿sí? Y de la última ecuación yo podría decir que x1 es igual a 1 menos x3 menos x4. Entonces, como en las dos ecuaciones al lado izquierdo tengo x1, sí, empecé a escribir recién. Esto de acá es lo único que he escrito. Em, como voy a tener x igualación, reducción, Kramer y otro más. Sí, sí, exactamente. Esos son los métodos. No recuerdo el nombre del otro. Yo en realidad nunca me aprendí los nombres de los métodos. Yo me aprendí los métodos nomás. ¿Sí? Pero nos vamos a centrar justamente en dos de esos. ¿Sí? Que va a ser el método de reducción y el de Kramer, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Que de hecho en este caso el método de Kramer no nos va a funcionar. Eh, bueno, con ese procedimiento que decía yo, por ejemplo, de despejar x1 en la primera y x1 en la tercera ecuación, después yo podría decir, bueno, entonces los lados derechos de esas dos ecuaciones tienen que ser iguales. Y con eso lo que hago es tomar esas dos ecuaciones y convertirlas en una tercera ecuación, ¿sí? Ahora, el problema, ese es el método, perdón, lo puse acá entre paréntesis, en realidad no. Ese es el método de eliminación de variables, porque en el fondo eliminé una de las variables al menos de esa ecuación, ¿sí? No del sistema completamente, ¿sí? Lo podría hacer, por ejemplo, hacer con la primera y la tercera ecuación, y ahí me armo una ecuación nueva, y después con la primera y la segunda, despejando x1 en la segunda ecuación, y con eso me armo una segunda nueva ecuación.
y ahí lo que hago es tener un nuevo sistema con una ecuación menos y con una variable menos. Entonces, en el fondo lo que hice fue eliminar una variable, ¿sí? Pero ese método nos va a complicar porque en realidad es muy engorroso, ¿sí? Porque finalmente lo que hago es simplificar de cierta forma el problema, eliminando una ecuación y una variable, ¿sí? Y podría continuar con eso en un proceso más o menos tedioso, ¿sí? Pero voy a llegar a la solución. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el método de reducción, que en el fondo lo que vamos a hacer, voy a ocupar la primera ecuación para eliminar la variable x1 de la segunda y de la tercera ecuación, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es que yo voy a mantener la primera ecuación tal cual está, y la segunda ecuación, lo que voy a hacer en un primer paso, esto lo voy a hacer paso por paso, en un primer paso la voy a dividir por menos un medio, ¿sí? La idea es que al dividir por menos un medio, el primer coeficiente, el que está multiplicando x1, va a ser un 1 ahora, ¿sí? Entonces nos va a quedar x1, para x2 ahora me va a quedar menos 3 medios de x2, para x3 nos va a quedar más un medio de x3, x4 no tengo ninguno, va a quedar tal cual, y acá al dividir por menos 2 nos va a quedar un medio, ¿sí? Y la tercera ecuación la voy a dejar igual porque ya está multiplicado por 1, y ahí vamos a ver por qué lo dejé así. Más x3 más x4 igual a 1. La idea es que yo consideré la primera ecuación y la primera variable, y la miré acá, y me fijé qué coeficiente estaba multiplicando x1, en este caso era un 1, ¿sí? Entonces lo que hice fue dejar las otras dos ecuaciones, en realidad todas las ecuaciones que tengo hacia abajo, que tengan la variable de x1, las voy a modificar, multiplicarlas por algún factor, o dividirlas por algún factor. Sí, dame un segundo. La cambio la multiplico o divido por algún factor, de manera que todos los x1 queden multiplicados también por ese mismo coeficiente que tenía la primera ecuación, en este caso que era un 1, ¿sí? A ver, con la segunda ecuación lo que hice fue esto. Yo vi que el x1, acá arriba, estaba multiplicado por menos 2. Y yo lo que quise hacer fue convertir ese menos 2 en un 1, ¿sí? Entonces lo que hice fue tomar toda la ecuación y dividirla por menos 2, ¿sí? De esa forma más seguro que el x1 me va a quedar multiplicado por 1. Entonces, claro, este menos 2 al dividirlo por menos 2 pasa a ser un 1. Este más 3 pasa a ser un menos 3 medio. Este menos 1 pasa a ser un medio. Y este menos 1 de acá pasa a ser un medio también, ¿sí? Entonces, con este procedimiento, obtengo un nuevo sistema de ecuaciones, ¿sí? Y este sistema de ecuaciones es completamente equivalente, ¿sí? Porque si yo quisiera volver al sistema anterior, al original, lo único que tengo que hacer es tomar la segunda ecuación y multiplicarla por menos 2, ¿sí? Y vuelvo a obtener la misma segunda ecuación que tenía originalmente, y las otras dos nunca las cambié, ¿ok? Ahora, ¿por qué mi idea era dejar todos los x1 multiplicados todos por el mismo coeficiente? La idea es que yo ahora voy a mantener la primera ecuación, esa no la voy a tocar nunca, 2x2 más x3 más x4 igual 2, y ahora lo que yo puedo hacer es a la segunda y a la tercera ecuación restarle la primera ecuación, ¿sí? Al lado izquierdo de la segunda ecuación le resto el lado izquierdo de la primera, y al lado derecho de la segunda ecuación le resto el lado derecho de la primera. Entonces, me va a quedar x1 menos, acá me va a quedar este x1 menos x1, entonces se nos cancela. Después aquí me va a quedar menos 3 medios de x2 menos x2, ¿sí? Porque lo tengo que restar. Entonces eso nos va a dar menos 7 medios de x2. Después tengo acá un medio de x3 y le tengo que restar x3. Así que nos va a quedar un menos un medio de x3. Y acá en esta parte tengo 0x4.
y le resto un x4. Entonces nos va a quedar menos x4. Y al lado derecho, que tengo acá un medio, le tengo que restar 2. Eso nos va a quedar al final menos 3 medios. ¿Sí? Y repito el mismo procedimiento con la tercera ecuación. A la tercera ecuación le resto la primera. De la misma forma, como había igualado los coeficientes, ahora tengo x1 menos x1, eso nos da 0. Después acá no teníamos ningún x2 y le voy a restar 2. Así que nos va a quedar acá un menos 2x2. Para x3 tenía 1 y se lo resto. Nos va a quedar nada. Y tengo acá un x4 y se lo resto. Acá el de arriba también no nos va a quedar nada. Y aquí al final nos va a quedar un 1 menos 2. Así que nos va a quedar menos 1. Bueno, con esto lo que logro es que ahora fíjense que la segunda y la tercera ecuación ahora ya no tienen la variable x1. ¿Sí? Ahora la segunda y tercera ecuación dependen solamente del resto de las variables. Sí, efectivamente, ese proceso del escalonamiento, el que estoy haciendo. ¿Sí? Pero lo estoy haciendo de una forma eh, completa en el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Después vamos a ver cómo esto lo vamos a poder reducir, vamos a poder condensar toda esta información y hacerlo de una manera más simple y mediante solamente operaciones de matrices, finalmente. Ese es el objetivo de todo esto. Bueno, aquí yo directamente podría simplificar un poco las ecuaciones, por ejemplo, ¿sí? Ya que la última ecuación me dice automáticamente que x2 es igual a un medio. Sí, esa la puedo resolver. Pero no lo voy a hacer así por ahora, sino que voy a continuar con el procedimiento, más que nada para poder entenderlo. ¿Sí? Entonces tengo ese nuevo sistema de ecuaciones. Ahora yo lo que quiero hacer es lograr que es tomar esta parte de acá y con ese hacer desaparecer este x2 que está en la última ecuación, el de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que tendría que hacer es tomar ahora mi segunda ecuación. Bueno, la primera ya no la voy a tocar más, así que la voy a dejar tal cual está. Voy a tomar la segunda ecuación tal cual está, ¿sí? Porque ahora esa es la que tiene el cuadradito azul, ¿sí? Que es lo que después vamos a llamar el pivote. Y la vamos a dejar tal cual está. Y ahora lo que yo quiero hacer es convertir este menos 2 en un menos 7 medios. Entonces lo que tendría que hacer para eso es multiplicar la tercera ecuación por 7 cuartos. ¿Sí? Con eso voy a lograr que me quede acá menos 7 medios de x2. Y no tengo nada más. Y acá este menos 1 se va a convertir en un menos 7 cuartos. Listo. Tenemos esto de acá, donde tengo marcado acá, bueno, ya tenía este x1 marcado, tenía este menos 7 medios de x2 marcado. Y ahora lo que voy a hacer es tomar la segunda ecuación y se la voy a restar a la tercera. ¿Sí? De manera que voy a eliminar lo que tiene x2 en la última ecuación. Entonces las primeras tres quedan tal cual. ¿Sí? Esto es solo para ejemplificar y después vamos a ver cómo esto se condice, lo estoy haciendo paso por paso porque después vamos a ver cómo esto se condice con las definiciones que vamos a dar. Sí, dime. El menos uno, ¿este? Ese salió porque fue cuando tomé la tercera fila de acá arriba, de la que estoy marcando, y le resté la primera ecuación. ¿Sí? Porque con eso eliminé el x1 que estaba acá abajo, y en el lado derecho acá nos quedó este 1 menos 2. Por eso apareció ese menos 1.
El x3 de la tercera por lo mismo, ¿sí? Tomé la tercera ecuación y le resté la primera. Entonces, como acá tenía un x3 y en la primera también tenía un x3, los dos sumándose en el fondo, al restarlo se cancelaron. ¿Sí? Lo mismo con el x4. Sí, podría hacerlo, pero claro, podría despejar el valor de x2 y reemplazarlo directamente, pero dije que no lo voy a hacer ahora porque quiero seguir ejemplificando este procedimiento. ¿Sí? Claro, yo podría haberlo hecho y reemplazar y después continuar solamente con las otras dos ecuaciones finalmente, pero quise seguir ejemplificando el procedimiento más que nada como para tener más claro qué es lo que va pasando con todo esto. Profe, una consulta. Dime. En la tercera fila, el ¿Mm? menos 7 medios, x2, ¿Sí? eh, cuando antes era un menos 2 x2, ¿Sí? no sé qué pasó ahí, porque Ah, según yo, como que lo restó con la segunda fila. no, todavía no. Porque antes de hacer eso, lo que tengo que hacer es que el coeficiente que está multiplicando acá al x2, necesito ¿Ya? hacer que sea igual al que está arriba, al menos 7 medio en el fondo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces lo que hago es multiplicar toda esta fila por, en este caso, 7 cuartos. ¿Sí? Porque al multiplicar la tercera ecuación por 7 cuartos, logro que este 2 se convierta en un 7 medios. ¿Ya? ¿Sí? Eso fue lo que hice. Entonces, claro, este menos 2 terminó quedando como menos 7 medios, porque lo multipliqué todo por 7 cuartos. Y el menos 1 que estaba acá se convirtió en menos 7 cuartos, porque multipliqué toda la ecuación por 7 cuartos. ¿Sí? ¿Ya? Gracias. De nada. O sea, profe, lo que hace es igualar por ejemplo, x1, x2 y después los va restando hacia arriba. Claro, claro, en el fondo fijo una variable en una ecuación, igualo los coeficientes para esa variable en todas las ecuaciones de abajo y después hago la operación para irla eliminando. Y una vez que termino con esa, paso a la segunda ecuación, segunda variable. Igualo los coeficientes hacia abajo y voy eliminando. Y así voy avanzando. Y es una ¿Sí? variable que se elimina por cada ecuación, ¿no? Una ¿O variable todas? que se elimina por cada ecuación. Exactamente. La gracia. De nada. Ok, entonces, bueno, como decía, y una vez que ya estoy ocupando finalmente una de esas ecuaciones para ir eliminando, fíjense que esa ecuación no la vuelvo a tocar. ¿Sí? Fíjense que a medida que voy avanzando, estas filas, estas ecuaciones las voy dejando tal cual. Eh, ya, sí, puedo ir anotando. Acá lo que hice, voy a ir anotando aquí al ladito. A ver, tomé esto, aquí, esta lo que hice fue multiplicar por menos un medio. Después de eso, aquí lo que hice esto fue sumar, perdón, esto es la ecuación 2 menos la ecuación 1, y esto es la ecuación 3 menos la ecuación 1. Después que hice, después acá lo que hice fue esta fila, multiplicarla por 7 cuartos, y eso, hasta ahí vamos. Y bueno, acá lo que quiero hacer ahora es, ahora que ya tengo menos 7 medios acá abajo y tengo menos 7 medios acá arriba también, lo que voy a hacer es a la tercera ecuación restarle la segunda. Entonces x2 se va a cancelar completamente. x3 no tengo ninguno en la tercera ecuación y arriba tengo menos un medio de x3. ¿Sí? Y lo voy a restar, así que me va a quedar con un signo positivo. Me va a quedar un medio de x3. Y acá no tengo x4 tampoco en la tercera ecuación y le estoy restando un menos x4. Así que nos va a quedar más x4 y eso va a ser igual ahora a menos 7 cuartos menos 3 medios. O sea, estoy sumando 3 medios, eso es sumar 6 cuartos, nos va a quedar menos un cuarto. Y llegamos hasta allá, voy a anotar acá al lado, esto fue
1 medio x3, gracias. X3, gracias. Entonces, esto último que fue lo que hice fue tomar la tercera ecuación que tenía y le resté la segunda. Y bueno, terminé, ¿sí? Y hasta ahí llegué. Entonces, claro, como alguien mencionó por ahí, a este proceso finalmente después se le llama escalonamiento, ¿sí? Lo que estoy haciendo es escalonar el sistema, ¿sí? ¿Por qué le llamamos escalonar? Porque, bueno, me armo una escalerita en esta parte de acá abajo, ¿sí? En el fondo voy eliminando variables sucesivamente de las ecuaciones. Pero fíjense que aquí ya no puedo hacer absolutamente nada más, ¿sí? Ya no me quedan más ecuaciones con las cuales trabajar. Entonces me quedo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Este sistema resulta que finalmente vamos a ver nosotros que no va a tener solución única. Sí, eso es lo que nos va a pasar finalmente. Resulta que al tener más variables, más incógnitas que ecuaciones, yo voy a poder tomar cualquiera de estas variables, cualquiera de estas incógnitas, y decir, ok, esta va a ser un número real cualquiera, y fijando ese número real, yo voy a poder encontrar el valor de todas las demás incógnitas, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en eso ahora, ¿sí? Pero finalmente, desde acá yo podría ver, es que, bueno, yo puedo decir, ok, entonces yo sé que estas dos cosas, 1 medio de x3 con x4 tienen que sumar menos un cuarto. Ok, después de eso yo tengo otra ecuación acá arriba que me relaciona los valores de x3 y x4 con x2, y después arriba los valores de x2, x3, x4 con x1. ¿Sí? Entonces la idea de hacer esto es que ahora una vez que yo termino este procedimiento, yo puedo en el fondo ir resolviendo esto en cascadas hacia arriba. ¿Sí? Trabajo con la ecuación más simple, la que tiene menos variables, saco información de ahí y la información que saco de ahí la traspaso a la ecuación de arriba. Y ahí voy haciendo reemplazos hacia arriba. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, en este caso yo podría decir, bueno, si x4 es un número real cualquiera, entonces yo voy a tener que, como 1 medio de x3 más x4 es igual a menos un cuarto, entonces puedo despejar x3 de acá. Y me va a quedar finalmente que x3 va a ser igual a menos 2 x4 menos 1 medio. ¿Sí? Aquí en el fondo lo que estoy haciendo es despejar x3 en términos de x4 porque, bueno, la última ecuación que tengo es una ecuación para dos variables, entonces tengo que despejar una en términos de la otra, no me queda más opción. ¿Sí? Y eso me lo entregó el mismo método. El método me dijo, bueno, llegué acá al final y no puedo hacer nada más, salvo hacer eso. ¿Sí? Dejar x4 como un número cualquiera y despejar x3 en función de eso. Pero ahora puedo tomar la segunda ecuación, que me decía que menos 7 medios de x2 menos 1 medio de x3 menos x4 era igual a menos 3 medios. Y lo que puedo hacer acá es reemplazar x3 en esta ecuación. Sí, a eso me refería con ir resolviendo en el fondo en cascada hacia arriba. ¿Sí? Porque ahora que ya tengo el valor de x3, aunque esté en términos de otra variable, ¿sí? No es la variable que voy a despejar en la ecuación de arriba. ¿Sí? Entonces hago el reemplazo y con eso ahora nos va a quedar esta ecuación como 7 medios de x2 y acá tengo que restar la mitad de x3. ¿Sí? Entonces va a ser menos 1 medio y x3 era menos 2x4 menos 1 medio. Y todo eso menos x4. Sí, en teoría sí, un problema podría, finalmente con la teoría del álgebra lineal, tú podrías tener un sistema de 100 ecuaciones y 100 incógnitas. No hay ningún problema. Y el método va a funcionar siempre. Sí, la gracia es que nosotros vamos a determinar un método un poco más condensado para poder hacer esto. ¿Sí? Y no tener que estar escribiendo tanto. En el fondo va a ser escribir un poquito menos, pero va a ser una teoría bien sólida y que se va a basar netamente en aritmética. ¿Sí? Bueno, y esto nos queda finalmente igual a menos 3 medios. Y aquí, bueno,
si se acuerdan, en un momento hubo un paso intermedio donde yo les dije, y también me lo mencionaron por ahí, que x2 acá yo podría haberlo despejado, ¿sí? Y que nos tenía que dar que x2 era igual a un medio, ¿sí? La cuestión acá es que, claro, finalmente con todos estos procedimientos que yo fui haciendo, son todos procedimientos invertibles en el fondo. En el sentido que si yo parto desde este último sistema como quedó acá abajo, y yo puedo ir deshaciendo todas las cosas que fui haciendo en el camino, y puedo irme devolviendo y llegar al sistema original. Eso significa que son todos equivalentes, ¿sí? En el sentido que van a tener las mismas soluciones, solamente están escritos de una forma distinta. Entonces, con esto que yo estoy haciendo ahora, yo podría, o sea, debería sí o sí encontrar el mismo valor para x2. No es tanto una ramificación, sino que es un proceso, digamos, iterativo. Porque en el fondo, el procedimiento, por muy largo que sea, o por muy grande que sea el sistema de ecuaciones, va a ser siempre el mismo. Voy a tener que fijar una fila, una variable, y ocupo esa para eliminar todas las de abajo. Y una vez que termino ahí, paso a la segunda ecuación, segunda variable, y con esa elimino todas las de abajo. Y así, voy avanzando. ¿Sí? Más que una ramificación, es una iteración del problema. ¿Sí? Voy repitiendo el procedimiento las veces que sea necesario hasta llegar hasta la última ecuación. Bueno, y acá este sistema nos va a decir acá finalmente que menos 7 medios por x2, y acá nos va a quedar más x4 más un cuarto menos x4 igual a menos 3 medios. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que efectivamente estos x4 se eliminaron aquí. Acá tengo un cuarto, lo voy a pasar restando. Al final nos va a quedar acá que menos 7 medios por x2 es igual a menos 3 medios menos un cuarto, que eso nos va a dar al final menos 7 cuartos. Y eso nos va a llevar a que x2 es igual a un medio, que es lo mismo que nos tenía que dar, es lo mismo que nos decía en algún momento el sistema de ecuaciones por entre medio, ¿sí? Entonces tenemos por una parte que x3 tiene que tomar ese valor que va a depender de x4. x2 va a tomar un valor fijo, un medio, ese no va a cambiar. Y nos queda finalmente la última ecuación, que era x1 más 2x2 más x3 más x4 igual a 2. Y si yo tomo esto acá, y ahora lo que voy a hacer es reemplazar toda la información que ya tengo desde antes, que es x2 y x3. ¿Sí? Y técnicamente x4 también, pero x4 dijimos que era un número real cualquiera, así que no hay ningún problema. En el fondo reemplazo todas las variables que tengo de ahí en adelante. ¿Sí? En el fondo, la variable que voy a despejar ahora va a depender de todas las variables siguientes, y todas esas ya las despejé. Entonces esas son las que voy a reemplazar. Y nos va a quedar acá que x1 más 2 por un medio más x3, que era menos 2x4 menos un medio, más x4 es igual a 2. Y bueno, aquí trabajamos con esto un poco. Esto es x1 más 1 menos 2x4 menos un medio más x4 igual a 2. Y aquí voy a despejar simplemente x1, ¿sí? Nos va a quedar que x1 es igual a 2 menos 1 más 2x4 más un medio menos x4, y ahora ya simplifico simplemente. Esto nos va a quedar 2 menos 1, que sería 1, más un medio, son 3 medios, y 2x4 menos x4 nos queda más x4. Y listo. Encontré mi expresión para x1. Ahora, yo tendría que entrar a un proceso de verificación ahora,
en teoría, como para convencerlos bien a ustedes que efectivamente esto de acá es solución, independiente de cuál sea el valor de x4. No lo voy a hacer, si quieren pueden hacerlo ustedes. En el fondo tomar estas cosas que encontré, estos valores, en el fondo x1 igual a 3 medios más x4, x2 igual a 1 medio, x3 igual a menos 2x4 menos 1 medio, y x4 cualquier número real, y reemplazarlo en la ecuación, en el sistema de ecuaciones original, y van a ver que todas las ecuaciones se van a satisfacer sin ningún problema, ¿sí? Lo que va a pasar es que, si bien x1 y x3 dependen siempre de x4, al momento de ponerlo acá en esta ecuación, por ejemplo en la primera, los x4 que aparezcan por efecto de x1 y x3 se van a cancelar con este x4 que está dando vuelta aquí solo, ¿sí? Lo mismo va a pasar en la tercera ecuación. En la segunda ecuación se van a cancelar simplemente entre ellos. Entonces, todas esas simplificaciones van a hacer que el sistema funcione independiente del valor que tenga x4. Ok, entonces, como yo les decía, finalmente tengo este asunto de los sistemas de ecuaciones y estoy explicando un método con el cual yo podría eventualmente resolver cualquier sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero fíjense que muchas de las cosas que yo fui escribiendo son innecesarias, ¿sí? Por ejemplo, en todo momento yo fui escribiendo las variables x1, x2, x3, x4 y las fui repitiendo y en realidad nunca cambiaban, siempre estaban ahí, salvo que a veces estaban multiplicadas por un cero, ¿sí? Por eso dejé los espacios entre medio, ¿sí? Pero las variables son siempre las mismas, las incógnitas siempre van a tener la misma letra y están ocupando espacio finalmente. ¿Qué eran las cosas importantes, finalmente en todo este método? Eran los coeficientes que estaban multiplicando a las variables. Entonces yo podría haber hecho todo esto de la siguiente forma. Podríamos haber simplificado de la siguiente forma. Entonces yo tenía mi sistema original, que era x1 más 2x2 más x3 más x4 igual 2 menos 2x1 más 3x2 menos x3 igual a menos 1, x1 más x3 más x4 igual a 1. Yo lo podría haber escrito de esta forma. Yo podría haber hecho un arreglo acá, donde voy a poner solamente los coeficientes. Entonces el x1 en la primera ecuación está multiplicado por 1, el x2 está multiplicado por 2, el x3 está multiplicado por 1, el x4 está multiplicado por 1 también. En la segunda ecuación, el x1 está multiplicado por menos 2, el x2 está multiplicado por 3, y el x3 está multiplicado por menos 1, el x4 está multiplicado por 0, y en la tercera ecuación, x1 está multiplicado por 1, x2 está multiplicado por 0, x3 está multiplicado por 1, y x4 también está multiplicado por 1. Y voy a adjuntar aquí al lado derecho los valores que están al lado derecho de la ecuación, ¿sí? 2 menos 1, 1. Yo podría haber simplificado toda esa escritura y escribirlo simplemente así. Y después hacer el mismo procedimiento, ¿sí? En el fondo, fijarme en este 1 que está acá, convertir todas las filas de abajo, de manera que queden con un 1 en esa primera columna, y restar. A la segunda fila restarle la primera y después a la tercera fila restarle la primera. Y realizar en el fondo el mismo procedimiento anterior, pero de una forma un poquito más resumida, más compacta. Entonces, esto de acá, vamos a ver que toda que en el fondo esa tablita de datos que acabo de escribir, no va a ser una cuestión tan antojadiza, sino que va a ser una definición bien sólida, que es la base del álgebra lineal, y que además tiene una aritmética por debajo. Tiene operaciones de suma, de multiplicación, y que todas esas operaciones en el fondo, operaciones algebraicas que van a estar por debajo, ¿sí? Operaciones de multiplicación de suma, tienen que ver con este asunto de
multiplicar o dividir las ecuaciones, que en el fondo es ponderar una fila de esto y después restar filas entre sí, sumarlas entre sí y todo eso, van a estar relacionados con operaciones de multiplicación y división. Perdón, de multiplicación y suma, ¿sí? Entonces voy a dejar la definición antes de que hagamos una pequeña pausa. Esta va a ser la primera definición y va a ser una de las definiciones más fundamentales del curso. Entonces decimos que una matriz A de m filas y n columnas con coeficientes en los reales o los complejos es una tabla de doble entrada que va a ser de la forma A igual a, y acá vamos a tener A1, 1, y aquí vamos a tener hacia el lado varios números hasta que vamos a llegar a A1, dije n columnas, n, y aquí hacia abajo vamos a tener a m1, y acá va a tener a mn, donde estos numeritos a y j pertenecen a los reales o complejos, dependiendo de en qué contexto estemos trabajando, ¿sí? Para todo i que esté entre 1 y m, y j que pertenezca al conjunto entre 1 y n, ¿sí? Entonces, vamos a decir que, claro, una matriz es simplemente una forma de ordenar estos números, ¿sí? Los vamos a ordenar en una tablita que va a tener, en este caso, como lo estoy ejemplificando acá, va a ser una tablita que tiene, como dije, m filas, así que estos números voy a tener una cantidad m de filas acá de números, ¿sí? Y una cantidad n de columnas, ¿sí? Que van a estar en vertical, ¿sí? Entonces, donde dije, bueno, donde estos números, estos A y J, ¿sí? Que son números que están indexados, tienen dos índices en el fondo, donde el primer índice me indica la fila en la que está el coeficiente, en la que está el número, ¿sí? Por eso ese I se mueve entre 1 y m, porque tengo m filas, y la segunda indica la columna, ¿sí? Por eso el J se mueve entre 1 y n. Entonces, si yo hablo de, por ejemplo, si yo dijera, voy a poner acá abajo como observación. Por ejemplo, si hablo de la componente A5, 3 de la matriz, A es aquel que está en la quinta fila y tercera columna, ¿sí? Esa finalmente es la notación que vamos a ocupar. No sé si ahí quedó más claro el asunto de la tabla, qué representa, o cómo está escrita, al menos, cómo la vamos a representar, cómo vamos a representar una matriz. Ya. Entonces, un ejemplo, y con esto vamos a hacer después la pausa. A eso creo que no le había mencionado. Yo por lo general, más que nada por asuntos de cansancio de la vista y todo eso, hago unas pausas de unos 10-15 minutos en la mitad de la clase, ¿sí?
Eso, para que lo tengan presente de ahora en adelante. ¿Sí? Así que en un ratito más vamos a hacer una pausa. Entonces, por ejemplo, bueno, una matriz la puedo armar con cualquier cosa. Yo podría definir la matriz A igual a 1, 0, 1, 1, 0, 2, 3, 0, 4. Esa es una. Podría anotar la matriz 1 más i, 0 i, menos 1, menos 1, menos i, y acá menos i. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta matriz de acá es una matriz, vamos a decir que es una matriz, para no estar diciendo a cada rato de 3 filas y 3 columnas, vamos a decir simplemente es una matriz de 3 por 3, ¿sí? O también la podríamos llamar matriz cuadrada de orden 3. ¿Sí? Esas definiciones las vamos a ir dando después también adelante. Pero esta parte de acá es importante, decirla de 3 por 3, ¿sí? Porque es más fácil que estar diciendo 3 filas y 3 columnas. Es más rápido, más condensada la información. Donde, aparte de ser eso, es a coeficientes reales. Mientras que esta otra de acá es una matriz de 2 por 3, ¿sí? Y aquí mantenemos el mismo orden que con la numeración que les dábamos a los coeficientes, ¿sí? Donde el primer número indicaba la fila y el segundo la columna. Cuando hablo de una matriz de 2 por 3, estoy hablando de una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Ojo con ese orden, va a ser súper importante, ¿sí? Porque va a ser importante al momento de multiplicar matrices, ¿sí? Tener claro eh, cómo se leen lo que llamamos las dimensiones de una matriz, ¿sí? Los tamaños que tienen en cuanto a, en el fondo, a ancho y alto, ¿sí? Entonces esta es una matriz de 2 por 3, aquí no tenemos otra forma de llamarla. No, siempre tiene que haber un número. ¿Sí? No se puede dejar una casilla sin nada, ¿sí? Por eso en la definición se decía que cada elemento de la matriz pertenece a los reales o complejos, dependiendo de dónde estemos trabajando, pero no puede no haber nada, ¿sí? Como que el concepto de que no hay nada es poner un cero, ¿sí? Esa es como la idea. Se pone un cero si es que no hay nada, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un número, porque o si no se pierde bueno, es que en realidad los objetos que tienen entradas vacías existen, pero no son matrices, son otras cosas, ¿sí? Existen en matemática, pero no son matrices. Siempre tiene que haber un número en todas las casillas, ¿sí? En el peor de los casos hay un cero, que en realidad tampoco es tan terrible. De hecho, es súper agradable en términos, vamos a ver más adelante, que cada vez que haya muchos ceros en alguna fila o alguna columna, es súper bueno, ¿sí? Porque simplifica mucho los cálculos. Entonces tenemos una matriz de 2 por 3 y en este caso es a coeficientes complejos, ¿sí? Porque ahora tenemos números complejos, tenemos unidad imaginaria entre medio y todo eso. Técnicamente, la matriz A, que está acá, yo también podría decir que a coeficientes complejos, ¿sí? Solo que no hay ningún número complejo en ese momento ahí, ¿sí? Pero ahí después vamos a ver por qué uno podría hacer eso. Eso ya cuando entremos a la materia de espacios vectoriales vamos a entrar un poquito más en detalle sobre eso. Pero por ahora es fijarse en eso, fijarse si los números que están dentro de la matriz son reales o complejos, eso es lo que nos va a interesar, y cuántas filas y cuántas columnas tiene. Como notación, ahí con esto sí vamos a hacer la pausa. Como notación, diremos que A pertenece a esta cosa, que A pertenece a eso de ahí, cuando A sea una matriz
de m por n, de m filas y n columnas, a coeficientes reales. Sí, esa va a ser la notación que vamos a ocupar. Y análogamente, dejen de rayarme la pizarra, por favor. Eso de ahí, m con mn y c, finalmente es lo mismo para coeficientes complejos. Sí y no. Sí, porque finalmente hay una pequeña diferencia, ¿sí? Al momento em, al momento de definir las operaciones, ¿sí? Em, Después, cuando estemos estudiando el concepto de lo que son los espacios vectoriales, también va a haber una gran diferencia. Sí, porque solamente el hecho de poner... mira, cuando estamos trabajando con matrices a coeficientes reales y queremos hablar de ellos como un espacio vectorial, tenemos que especificar que los números que están adentro son reales, porque los ponderadores que van a haber para esas matrices, que vamos a hablar de la operación de ponderación de matrices, también van a tener que ser números reales. ¿Sí? Entonces es un poco distinto, es como por los números por los cuales yo podría multiplicar las matrices. ¿Sí? Que dependiendo de cuáles sean los coeficientes, van a ser las mismas familias de números por las cuales nosotros vamos a poder multiplicar las matrices. ¿Sí? Vamos a entrar más detalle en eso, pero claro, en esencia podríamos hablar por ahora que todas las matrices son a coeficientes complejos, pero después va a haber una pequeña diferencia bien sutil que va a ser importante, ¿sí? Pero es bien sutil la diferencia. Ok, vamos a hacer una pausa ahora, seguimos a las 11:20, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, estábamos hablando de finalmente todo este procedimiento que hicimos al comienzo, ¿sí? De resolver un sistema de ecuaciones que finalmente después, bueno, la esencia del procedimiento podemos resumirla finalmente escribiendo solamente los coeficientes que estaban involucrados, escribirlo en una tablita de doble entrada. Y eso fue lo que terminé llamando acá una matriz, ¿sí? Entonces, estas matrices, si bien puede verse solamente como una tabla de doble entrada donde yo voy a poner estos números y después irlos manipulando de una manera específica, podría verse como solamente una notación, simplemente. Pero resulta que esto, esta, estos objetos, las matrices, tienen operaciones algebraicas que están involucradas y que van a tener que ver también con este procedimiento de ir multiplicando filas por un número, después sumarla, restarla y todo eso. ¿Sí? Y ahora nos vamos a enfocar un poco en estudiar esas propiedades, ¿sí? Y hablar un poco de lo que sería la aritmética que está por detrás de las matrices. Entonces vamos a partir ahora con este concepto, aritmética matricial. Entonces, primero, sí, dime. Mira, en esencia no hay más matrices más complejas que otras, en términos de... Mira, quizá una matriz que
que todos los números que tenga dentro son distintos de cero, ya es más compleja. ¿Sí? Mientras más ceros tenga una matriz, más fácil va a ser trabajar con ella. ¿Sí? Pero la dificultad que tiene va a ser la misma que tan difícil sea hacer una suma o una multiplicación de dos números. ¿Sí? La única diferencia es que mientras más grande sea la matriz, más operaciones hay que realizar. Eso es finalmente. Como te decía, va a ser lo mismo que si la tenéis con decimales o raíces. La dificultad que te va a dar al momento de hacer operaciones con esa matriz va a ser la misma que de hacer operaciones con decimales o raíces solamente de números, de multiplicar números con raíces o decimales. ¿Sí? No, vamos a ver que en realidad las operaciones de multiplicación y suma de las matrices se reducen a hacer multiplicaciones y sumas de números reales o de números complejos, dependiendo de dónde estemos trabajando. Pero en sí la única complejidad que te da es que mientras más elementos tenga la matriz, mientras más grande sea la matriz, ahí la dificultad que te da es que son más operaciones, ¿sí? Son operaciones más largas, pero esa es la única complejidad que tiene. Ok, entonces, si queremos hablar de una aritmética, bueno, eso implica definir lo que es una suma, lo que es definir una multiplicación, pero antes de eso, saber lo que es una igualdad, ¿sí? Definir cuándo dos matrices son iguales. Para números es más fácil porque, bueno, un número es igual a sí mismo y punto, y la igualdad de números la sabemos hacer fácil, o sea, es comparar los números y punto. ¿Sí? Con las matrices, en principio, podrían haber muchas formas de definir si es que dos matrices son iguales o no. Sí, pero la que vamos a utilizar va a ser la forma que termina siendo la más natural, ¿sí? Y va a ser la siguiente. Entonces, igualdad de matrices. Y que en esencia, no sé, acabo de partir. Ah, espérenme. Se dejó compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, profe. Ah, ya, ya, ok. Sí, que Sí. no me aparecía como que estuviera compartiéndose la pantalla, entonces me quedé con la duda. Sí. Ok, entonces, igualdad de matrices. Si bien no la dejé escrita explícitamente antes, cuando estuvimos viendo el sistema de ecuaciones, estábamos trabajando con una igualdad de matrices, ¿sí? Vamos a ver en detalle más adelante cómo estábamos ocupando la igualdad de matrices, ¿sí? Pero ahora la vamos a definir primero y vamos a llegar a de qué manera estábamos ocupándola. Entonces, si A y B son dos matrices que son de m filas y n columnas, con coeficientes reales, o lo voy a anotar así, ¿sí? Porque los coeficientes pueden ser reales o complejos siempre, ¿sí? Pero tiene que ser los dos de lo mismo, ¿sí? Los dos con coeficientes reales o las dos con coeficientes complejos. Perdón. Voy a anotarlo así. Perdón. Esto. M filas, n columnas, con coeficientes reales o complejos. Y B es una matriz de m' filas y n' columnas, con coeficientes reales o complejos. Diremos que son iguales y que lo vamos a denotar de la forma típica. A igual B, si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, M igual a M' y N
igual a n'. O sea, primera condición es que tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, las dos. Si no, inmediatamente yo digo, ok, no son iguales, son distintas. ¿Sí? Y segundo, se tiene que verificar que para cualquier i que esté entre 1 y el número de filas y cualquier j que esté entre 1 y el número de columnas, ¿sí? Fíjense que acá pongo m y n nomás y no hablo de m' y n', porque estoy asumiendo que la parte anterior ya se cumple, o sea, ya tienen la misma cantidad de filas y columnas, así que no me voy a complicar con eso. Entonces se tiene que cumplir que para cualquier fila y cualquier columna, se tiene que verificar que el elemento que está en la fila I, columna J de la matriz A, tiene que ser igual al elemento de la fila I y columna J que está en la matriz B. ¿Sí? O sea, dos matrices son iguales si es que tienen la misma cantidad de filas y columnas, y además los elementos que tienen en cada fila y columna en una posición específica es igual al elemento que está en la misma posición en la otra matriz. ¿Sí? O sea, son exactamente iguales en ese sentido. O sea, se ven iguales. ¿Sí? Se corresponden los valores. ¿Sí? Entonces, claro, finalmente podríamos pensar que un número real solo es una matriz de 1 por 1, es de una fila y una columna. ¿Sí? Y que dos matrices de 1 por 1 sean iguales, es que los números sean iguales. ¿Sí? Es finalmente eso. Entonces, esto es como una extensión natural, de cierta forma, de la igualdad de números reales o números complejos a este caso que tenemos tablas con datos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que en esencia las dos tablas son iguales si es que se ven iguales, tienen los mismos datos en el mismo orden. ¿Sí? ¿Es para todo elemento? Todo ¿O elemento. para uno que pido tiene que ser igual a No, otro? todos. Ya. Yo me paro en una fila y una columna específica y tengo que ver que el elemento que está en la primera matriz en esa posición específica tiene que ser igual al elemento que está en la misma posición en la otra, y así para todas las posiciones posibles. ¿Sí? O sea, en esencia, dos matrices son iguales si es que yo las miro y son iguales. ¿Sí? Tienen los mismos elementos. Ahora, claro, esta definición en principio puede sonar bien estúpida, entre comillas, ¿sí? Pero sirve para poder definir después lo que es una ecuación. Una ecuación entre matrices, ¿sí? Porque yo podría tener, son diferentes si es que no tienen, si es que la cantidad de filas o columnas son distintas, ¿sí? O si hay algún elemento entre medio que no coincide, ¿sí? En el fondo, si es que no se cumple no se cumple o lo primero o no se cumple lo segundo, ¿sí? Es finalmente eso. Entonces, no sé, es difícil ejemplificarlo, pero a ver, las matrices, sobre todo el primer ejemplo que voy a dar va a ser bien, va a parecer medio ridículo, pero es más que nada porque la definición de igualdad de matrices es simple, ¿sí? Las matrices A igual a 1, 0, 0, 1 y B igual a 1, 0, 0, 1 son iguales, ¿sí? O sea, yo las miro y son iguales, ¿sí? Sí, siguen siendo iguales, porque en el mismo sentido que como 1 es igual a 2 medios, finalmente cuando yo hago la igualdad de las componentes, cuando estudio estas igualdades, eh, es una igualdad de números, ¿sí? Entonces, si es que hay una fracción reducida o cosas de ese estilo, o una fracción que está escrita como fracción y otra cosa que está escrito como número decimal, igual yo sé que son iguales, así que no va a influir en nada, ¿sí? Siguen siendo iguales. Em, entonces tengo que esas dos matrices son iguales. Las matrices, a ver, por ejemplo, A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, o a ver, para que quede más claro esto, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y la matriz B igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, no son iguales.
¿sí? Si bien tienen puros 1 en todas las posiciones, ¿sí? Y finalmente hay 2 de algo y 3 de algo, en el sentido que la primera tiene 2 filas, 3 columnas, la otra tiene 3 filas, 2 columnas. No son iguales porque no se cumple la primera condición, que la cantidad de filas de la primera y la segunda tienen que ser iguales, y también la cantidad de columnas de la primera con la segunda tienen que ser iguales, ¿sí? Si bien sus componentes son puros 1, no se cumple la condición de que tengan la misma cantidad de filas y columnas, ¿sí? Y por último, la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la matriz B igual a 1, 2, 3, 4, 5, 0, tampoco son iguales, ¿sí? Acá, si bien tienen la misma cantidad de filas y columnas, hay una posición al menos donde los valores son distintos, que es la tercera fila, perdón, segunda fila, tercera columna, ¿sí? Entonces, en esencia, dos matrices son iguales si es que yo las miro de lejos, miro esas dos tablas y veo dato por dato si es que coinciden en las posiciones correspondientes, ¿sí? Eh, Como decía, por ejemplo, si es que en una parte, no sé, si en la primera fila, primera columna, en una dice raíz de 4 y en la primera fila, primera columna de la otra dice 2, bueno, son iguales, ¿sí? Porque raíz de 4 igual a 2 y no hay ningún problema con eso, ¿sí? O sea, no es que tengan que verse iguales en sí, sino que matemáticamente se vean iguales, en el sentido que los números que tienen son el mismo, independiente de cómo estén escritos, ¿sí? O si en alguna parte tiene un 1 y en la otra tiene un logaritmo de... eh, me quedé pegado, denme un segundo. No, si en una tiene un 0 y en la otra tiene un logaritmo de 1, por ejemplo. ¿Sí? Cosas así. Eh, entonces, eso es fundamentalmente la igualdad de matrices. Entonces, con esto podemos definir ahora, con esto podemos definir la suma de matrices. Y que en este sentido la suma de matrices va a mantener, entre comillas, la naturalidad de la operación, ¿sí? O sea, si la igualdad es comparar posición por posición las matrices, la suma va a respetar eso, ¿sí? Y la suma va a ser justamente sumar posición por posición. Entonces, definición, sean A y B, matrices, voy a ocupar la notación, no voy a decir matrices de M por N. Van a ser matrices de m filas, n columnas, con coeficientes reales o complejos. Ah, sí, y lo que no mencioné arriba, disculpen, también es necesario en la definición cuando digo en la igualdad de matrices, que se diga que son, que si estoy ocupando coeficientes reales o complejos acá, si ocupo coeficientes reales acá, acá también tengo que ocupar coeficientes reales, ¿sí? Por eso esa cosa de poner reales o complejos ahí en esa definición es un poco sutil, ¿sí? O sea, yo podría tener dos matrices que se ven iguales, pero si una digo que es a coeficientes reales y la otra digo que es a coeficientes complejos, no pueden ser iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las matrices a coeficientes complejos me dan más posibilidades en el fondo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle más adelante cuando veamos los espacios vectoriales y vamos a ver por qué es necesario hacer esa distinción. Pero por ahora, créanme, hay que hacer esa distinción porque va a ser importante. Entonces ahora yo voy a tener dos matrices que van a ser de m filas y n columnas, eso ya lo voy a dejar fijo. Las dos tienen las mismas cantidades de filas, la misma cantidad de columnas, y sus coeficientes son todos reales, todos complejos, pero los dos es lo mismo en el fondo. Entonces definimos la suma A más B como A más B va a ser la matriz tal que
Voy a anotarlo así en grande primero, y después voy a introducir una anotación que nos va a simplificar un poco las cosas para no estar escribiendo tanto. Aquí voy a tener la posición A11, B11. Y aquí déjenme anotar esto y lo voy a explicar bien. Fila 1, columna N. Fila 1, columna N. Fila M, columna 1. Y acá fila M, columna N. Fila M, columna N. ¿Ya? Y aquí es donde ya estoy usando, entre comillas, la igualdad de matrices, ¿sí? Porque estoy definiendo una matriz A más B, que va a ser una nueva matriz, ¿sí? Y que sus componentes van a ser las que estoy indicando ahí. En el fondo, en la primera fila, primera columna, lo que hago es tomar lo que está en la primera fila y primera columna de la matriz A y sumarlo con lo que está en la primera fila, primera columna de la matriz B. Después tomo, por ejemplo, acá, tomo lo que está en la fila para ver qué hay en la fila M, columna 1 de la nueva matriz. Lo que hago es tomar lo que está en la fila M, columna 1 de la primera, de la matriz A, tomo lo que está en la fila M, columna 1 de la matriz B y los sumo, ¿sí? O sea, lo que hago es sumar componente a componente, ¿sí? Lo que va en la posición, en una posición IJ de la nueva matriz, es tomar lo que estaba en la posición IJ de la matriz A y de la matriz B y sumarlo, ¿sí? Por eso les decía que en realidad la suma es de cierta forma natural. Es sumar lo que corresponde, sumar con lo que corresponde de la otra, ¿sí? Hay una correspondencia ahí. Ahora, esto acá voy a introducir una notación, esto lo voy a anotar así. Esto va a ser A y J más B y J con I y J allá abajo, ¿sí? Esto es finalmente decir, esta va a ser la tabla de doble entrada, donde voy a ir variando I y J, ¿sí? Donde I se va a mover entre 1 y M, porque es la cantidad de filas, y J se mueve entre 1 y N, que es la cantidad de columnas. Y dependiendo del valor IJ, dependiendo de la fila y la columna en la que esté, lo que voy a poner es esa suma, ¿sí? Entonces estoy diciendo, en la posición IJ va la suma de IJ de A más la suma del IJ de B, ¿sí? Esa es una forma de anotarlo. ¿Sí? De la misma forma, acá voy a dejarlo anotado acá abajo como acotación. Esto significa que la matriz A la puedo escribir como A y J. Bueno, y muchas veces en realidad eso se omite nomás, se deja así, se subentiende que el I y el J se mueven acá entre 1 y M y entre 1 y N. Y B la puedo escribir como como B y J. ¿Sí? Entonces, esta notación va a ser súper útil porque ayuda a no estar escribiendo así como estas tablas grandes con estos puntos suspensivos entre medio y una cuestión tan engorrosa, sino que finalmente tengo un patrón que finalmente es este de acá, ¿sí? Y donde la matriz A se escribe de esta forma y la matriz B se escribe así. Ok, entonces, por ejemplo, Profesor, sí, en el caso de la suma de matrices tienen que tener la misma cantidad de filas de columnas ambas, ¿cierto? siempre, sí, Ok. sí. Eso es una de las cosas importantes de la definición. Sí. De hecho, va a ser súper importante porque cuando veamos la multiplicación, en la multiplicación ya no es tan así. Ahí ya en la multiplicación las cosas cambian. Entonces, si tengo, por ejemplo, la matriz, voy a tomar este mismo ejemplo que está acá, nomás, no me va a complicar. 0, menos 1, menos 2. Y la voy a sumar con la matriz 0, menos 1, 2, 3, 1, 2. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Yo sé que el resultado también va a tener 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Por la definición, ¿sí? Las dimensiones del resultado no cambian. En la primera fila, primera columna del resultado, lo que tengo que hacer es tomar acá primera fila, primera columna de esto, y primera fila, primera columna de esta de acá. Entonces nos va a quedar un 1 más 0, acá nos queda un 1.
Después voy acá, segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna. Aquí nos va a quedar entonces un 3. Después acá, con este. Y ahí nos va a quedar un 2 más menos 1, nos va a quedar un 1 simplemente. Y así. Después acá tomo este menos 1 y lo sumo con este 1. Así que nos queda un 0. Y en las otras dos nos va a quedar un 3 más 2, 5. Y acá un menos 2 más 2, 0. Y ahí está el resultado de esa suma. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la operación de la suma de matrices no tiene una complicación mayor. Es casi como la igualdad. ¿Sí? La igualdad era componente por componente, la suma también. ¿Sí? Ok, vamos a dejarlo por aquí, o sea, por ahora hasta aquí, porque ya estamos justo en la hora. La próxima semana, el día martes, vamos a seguir con la definición del resto de las operaciones de matrices. Vamos a hablar de la existencia de inversos aditivos, de neutros aditivos y todo eso, ¿sí? Que van a darle una estructura algebraica finalmente a al conjunto de las matrices de una cierta dimensión, ¿sí? Y vamos a entrar a definir la multiplicación de matrices, que es ya un poco más compleja, pero va a ser esencial al momento de estudiar los sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? No sé Profesor, si hay alguna duda. Sí, dime. otra duda. Acerca de la definición de suma, ¿es conmutativa en este caso o no? Vamos a verlo, pero sí. ¿Sí? Ah, ok. Finalmente, si te fijas, por cómo lo voy haciendo, que lo voy haciendo componente a componente, si Ujú, yo cambio el orden en que escribo las matrices y las sumo, lo único que voy a estar haciendo es hacer conmutatividad en cada una de las componentes en el resultado. claro, Así que queda igual. ya genial, ¿Sí? gracias. Ahí vamos a detallar todas esas propiedades. Ujú. Sí, a ver un segundito. Primero, me preguntaron las especificaciones del curso. Sí, ya están publicadas, están en el syllabus, en UCampus. Ahí está todo en detalle, cómo van a ser las evaluaciones y todo eso. Si esto se puede relacionar con producto punto y producto cruz, vamos a ver que sí. Sí, porque finalmente el producto punto bueno es para vectores, que son casos particulares de matrices. ¿Sí? Los vectores finalmente van a ser matrices de una cierta cantidad de filas y una sola columna. Así que el producto punto sale por ahí, va a ser una multiplicación de dos matrices de una forma específica. Y el producto cruz, sí, hay una forma de calcular el producto cruz que ocupa matrices. ¿Sí? En ese sentido se relaciona. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la parte cuando estudiemos un poquito de geometría en espacios de 3 dimensiones y de 2 dimensiones. Y si está en el libro de álgebra, todo esto que estoy hablando acá está en los 2 apuntes que les publiqué en UCampus. Así que ahí pueden guiarse. Y sí, al menos el de la Universidad de Chile, ese viene con ejercicio. ¿Sí? Si ustedes se van a lo que aparece como semana 1, que es como el primer capítulo de ese apunte, hay una guía de ejercicios que tiene 5 ejercicios y después una guía de problemas, que esos son 3 y que son problemas un poquito más densos, van aumentando en dificultad. ¿Sí? Los ejercicios son más simples, los problemas ya son problemas más duros. Así que ahí con eso pueden ir ejercitando. Ahora, para ejercitación más básica sobre esto, voy a ver si encuentro alguna referencia, o pueden buscar en realidad, si buscan en Google problemas de operatoria de matrices, van a encontrar en cualquier parte. ¿Sí? Les van a aparecer muchos ejercicios y muchos de ellos con solución. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra consulta? Perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá. Voy a dejar la grabación cortadita al tiro. Y como les dije, la grabación la voy a estar subiendo durante la tarde para que la tengan disponible junto con el material que fui escribiendo ahora durante la clase.